Bienvenidos todos esta tarde, esta calurosa tarde de noviembre, donde quiero compartir con un tema que quizás no nos incumbe a todos, pero sí a muchos, o han sabido, o han vivido, o han sufrido esta dificultad, esta enfermedad a nivel familiar, o han conocido, pero siempre es tan interesante de poder saber y entender, que es la bipolaridad. ¿Cómo le llamo yo? Conviviendo con un bipolar. Eh, Conviviendo con un bipolar. Quise llamarle así, más que decir en qué consiste la bipolaridad o hablar del trastorno bipolar, ¿no? Conviviendo con un bipolar. ¿Por qué? Porque convivir tiene, tiene dificultades, tiene gestos, tiene consecuencias. Todos compartimos, todos tenemos una vida de familia, una vida de amigos, y esta vida a veces tiene dificultades propias de la vida y también a veces tiene enfermedades. Todos sufrimos a veces enfermedades complejas, como de un simple resfrío, o al COVID, como que fue complejo, o enfermedades también a veces difíciles de tratar. Y este órgano, este computador, el más importante de todo, también tiene dificultades y también se enferma. Y una de las enfermedades, dentro de las 4 tipologías de enfermedades psiquiátricamente hablando, enfermedades asociadas al raciocinio, enfermedades asociadas al consumo de sustancias, trastornos de personalidad y enfermedades asociadas al ánimo, existe la bipolaridad. Conviviendo con un bipolar, dentro de los trastornos del ánimo, acuérdense, dentro de los trastornos del ánimo se agrupa el trastorno bipolar. El difícil trastorno bipolar que años atrás se hablaba como una enfermedad maníaco-depresiva. Ahora se llama bipolaridad. Como ven las fotitos, eh, súper simple, pasamos de lo positivo a lo negativo. Pasamos de las etapas maníacas eufóricas a las etapas depresivas. Es una oscilación de los estados del ánimo. Y así todo, también existe las depresiones, que fue una charla que dimos hace 2 meses atrás, los trastornos depresivos, y también existe la manía, como un trastorno emocional afectivo específico. Pero si sumamos los dos, la manía con la depresión, se genera lo que es la bipolaridad. Ahora, como todo trastorno de ánimo, afecta sistemáticamente el entorno. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, Su palabra lo dice, convivir, compartir con esta enfermedad trae consecuencias para quien lo vive, pero también trae consecuencias con su entorno, con su familia, con sus cercanos, con sus amistades. Cuando alguien se quiebra un pie, claro, tengo un yeso, pero le afecta a la persona. Me quebré un brazo, un pie, le afecta a la persona, sufre a lo mejor consecuencias. No puedo escribir, no puedo caminar, pero en mi entorno no afecta tanto. Pero en una enfermedad del ánimo afecta, tiene consecuencias con quienes interactúa y comparte. Por eso es tan difícil. El cerebro, este órgano, es el órgano más difícil de entender. El más importante, el más complejo, el más impresionante. ¿Y por qué? Porque miren la foto, un cerebro sano. Un cerebro a lo mejor es como una foto, un dibujo, pero si yo miro este cerebro y miro un cerebro enfermo, la foto es la misma. Morfológicamente, no hay muchos cambios notorios desde el punto de vista psiquiátrico. A veces desde el punto de vista neurológico sí, se pueden ver zonas dañadas. Cuando hay un cuadro epiléptico uno puede ver ciertos daños. Cuando hay meningitis, cuando hay derrame cerebral, uno puede ver un daño, lo puede visualizar. Pero en el funcionamiento de este órgano no se ve. Qué fácil sería ver un cototo, qué fácil sería ver un hueso quebrado, qué fácil sería poder ver a lo mejor, visualizar con una radiografía, con un escáner, algo súper puntual, oye, aquí está roto. No, con los electros, con los escáneres, algo se puede ver en cambios de colores, cambios de imágenes, cambios topográficos, que pueden deducir, podemos inferir que algo está pasando. Pero así todo, no siempre podemos concluir. No siempre podemos realmente saber o entender
¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo saber entonces? Po? ¿Cómo saber que tenemos alguna enfermedad o un problema mental? ¿Cómo saber que lo estamos pasando mal? ¿O cómo saber que a lo mejor estamos hablando de una enfermedad? Si resulta que el computador no tiene mayores cambios, según las conductas. Resulta que la psiquiatría, la psicología es descriptiva. Los psiquiatras tratan de entrar en los síntomas, tratan de observar las conductas, tratan de observar qué está reflejando, qué consecuencias está teniendo este computador, para poder explicar qué está ocurriendo. Por eso es tan importante las entrevistas, las anamnesis, y en estos casos, los trastornos del ánimo, bipolaridad, las entrevistas grupales. Es tan importante no solo entrevistar a la persona que está mal, sino también entrevistar y tratar de tener información con la pareja, con los familiares, con los hijos, los amigos, que dan ese otro punto de vista que permite ir construyendo el cuadro. Somos un país enfermo. Esta laminita la presenté la semana pasada, o antepasada, cuando la charla antepasada cuando hablamos de las depresiones, pero la quiero volver a presentar porque, fíjense, según la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país, un 23,6, más o menos, una estadística relativa, sufre enfermedades mentales. O sea, un cuarto, cuatro de cualquiera de nosotros, uno de ellos tiene alguna enfermedad. Sé que es estadístico, pero igual refleja que somos un país enfermo. Somos un país que no lo pasamos bien, que tenemos dificultades en trastornos mentales. Y no cuesta nada, basta con ir a una empresa, basta con entrar a la intimidad de una familia, basta con entrar en un colegio, una institución, y vemos cómo la gente integralmente no siempre lo pasa bien. Somos un país que tenemos 4 tristes récord de las 287, 88 naciones que hay en este mundo, desde el Vaticano para abajo, o sea, cualquier banderita, estamos en los primeros 10 lugares, en depresiones, en alcoholismos, en adicciones y en obesidad. Somos un país que silenciosamente no lo pasamos bien. Y un tercio de los chilenos, más o menos, se estima, también estadísticamente hablando, obviamente, que de los 15 en adelante sufre algún tipo de trastorno psiquiátrico en su vida. En algún momento de la vida tiene dificultades, en algún momento de la vida lo pasa mal. Y requiere buscar ayuda, requiere tratamiento. En algún momento de la vida, esta persona va a necesitar apoyo, va a necesitar terapia, va a necesitar a lo mejor ir al psiquiatra, medicación, tratamiento. Y también dentro del índice de felicidad, que son parte también de estadísticas y opiniones, pero que igual no dejan de llamar la atención, nosotros no nos ubicamos arriba, sino que nos ubicamos más abajo. No lo pasamos bien. Así que se ubica más o menos como en el cuarto lugar de los países más infelices. Bueno, un cuadro, perdón, para entender que tenemos que cuidar y mirar nuestra salud mental. Bueno, ¿y qué es el trastorno bipolar entonces? Centrémonos un poco en lo que nos convoca a esta reunión. Los trastornos bipolares se caracterizan por, como dije al principio, episodios de manía y depresión, que pueden alternarse y que generalmente predomina uno sobre otro en la mayoría de los pacientes. Tiende a predominar los episodios más depresivos. Y es complejo porque también en algunas veces la manía, el episodio de aceleramiento, puede ser más corto o más sutil, que ya lo vamos a ver. Y no es lo mismo diagnosticar una bipolaridad, un trastorno bipolar, a una depresión. Los tratamientos son distintos. Manía, depresión, es lo que define la bipolaridad. Si una persona sufre estos dos extremos, estas dos alteraciones de juicio de realidad, estamos hablando de bipolaridad. Si solo sufre episodios depresivos, estamos hablando de algún tipo de trastorno depresivo, que existen varios, que los vimos en la charla pasada. Que ese trastorno bipolar dentro de lo mismo. Se desconocen, ¿qué es lo difícil de los trastornos, a veces las enfermedades psiquiátricas? Se desconocen las causas exactas. Es una sumatoria de variables que puede estar influido por la herencia. Por eso los psiquiatras preguntan mucho, cuénteme de su familia, ¿hay trastornos del ánimo? ¿Hay una historia de alguna dificultad o trastorno? Pueden haber cambio también en las concentraciones químicas, los neurotransmisores, o incluso factores psicológicos que gatillan
alguna crisis de trastorno emocional. Pero se desconoce la causa exacta, porque este computador es tan complejo que yo creo que se van a requerir decenios, milenios quizás, centenios, no sé, para realmente poder descifrar la vida humana. ¿Qué más es el trastorno bipolar? El diagnóstico, para poder llegar a decir que una persona tiene un trastorno bipolar, acuérdense, se basa en el anamnesis, se basa en la entrevista, se basa en el análisis, en la conversación, en la descripción de las conductas. Desde ahí, el psiquiatra, el psicólogo sobre todo, va definiendo, va describiendo qué es lo que está pasando. Desde ahí, desde ese diagnóstico, desde esa anamnesis, podemos llegar a concluir que estamos en una bipolaridad o estamos en otro cuadro, porque es muy importante diagnosticar. El diagnóstico siempre ha sido difícil en la medicina, porque son miles de variables. Y en la psiquiatría es muy complejo porque muchos de los cuadros comparten síntomas parecidos o síntomas similares. Entonces, es la configuración de los síntomas y el cuadro lo que va definiendo un buen diagnóstico. Y es fundamental un buen diagnóstico, porque eso se traduce en un buen tratamiento. Y fundamental también a la hora de hacer una anamnesis, un diagnóstico, observar la opinión de terceros. Por eso a ese psiquiatra o el psicólogo me pasa a mí muchas veces, cuando trato con ustedes, decirle si puedo invitar a lo mejor a su pareja, o algún amigo, o al pololo, la polola, o al hijo. ¿Por qué? Porque esa información permite ir armando, construyendo lo que está ocurriendo. Entonces, el abrirse a que otros también describan las conductas, describan lo que observan, vuelvo a lo mismo, permite ir fortaleciendo el diagnóstico. Ahora, tipos de bipolaridad. Vamos a hablar en general un poco en relación, sobre todo, al cuadro maníaco, lo que diferencia las bipolaridades. Primero tenemos el trastorno bipolar tipo 1, que es el cuadro clásico de trastorno de enfermedad compleja. Es bipolar por definición. Y la gran definición, la gran, vaca redundancia, la gran característica es que, como dice ahí, por la presencia de por lo menos un episodio maníaco completo. Es decir, que ese episodio maníaco interrumpe la función social y laboral normal. O sea, la persona sale de su vida normal y pierde el juicio de realidad. Y por otro lado, habituales episodios depresivos. La incidencia es bastante similar entre hombres y mujeres. Lo impresionante de este trastorno, de esta bipolar tipo 1, que el cuadro maníaco es muy notorio y es muy riesgoso porque la persona realmente pierde el juicio de realidad y se va a los extremos de todo tipo, con un riesgo que implica un riesgo social, un riesgo físico, un riesgo emocional, porque la persona literalmente se siente el centro del mundo. Existe también, dentro de los tipos de bipolaridades, ahora la bipolaridad tipo 2, que se define, dentro de lo mismo, por la presencia de episodios depresivos mayores, o sea, fuertes depresiones, pero también con al menos un episodio hipomaníaco. Fíjese que la bipolaridad tipo 1 hablamos de manía, aquí hablamos de hipomanía, que no son episodios maníacos completos. Son ciertas características, pero con un cierto grado de, ¿cómo decirlo?, de no pérdida de control extrema que ocurre en la manía realmente presente. Son personas que se aceleran, sobre todo mentalmente, anímicamente, que funcionan muy bien, que duermen poco, que de algún modo como que empiezan a generar acciones, creatividad, y algunas veces tiene un efecto secundario. La persona empieza a sentirse tan bien que todo me resulta, que realmente funciono bien, que realmente logro cosas, que casi es positivo ser maníaco. Y se llama hipomaníaco básicamente porque no alcanza a caer, como les contaba, en el descontrol. Eh, como tercer punto, como tercer tipo de bipolaridad, hablamos ahora del trastorno ciclotímico, y que son
volvemos a lo mismo, quizás ir bajando la intensidad. Son personas también que van oscilando, que incluye episodios tanto hipomaníacos como depresivos. Sin embargo, estos episodios no cumplen los criterios, ya sea de trastorno bipolar maníaco, la maníaca en su definición propiamente tal, ni tampoco cumplen con los episodios depresivos mayores fuertemente marcados. Entonces son oscilaciones anímicas donde la persona va a los extremos, pero sin caer en una pérdida de juicio de realidad total. Se da mucho la ciclotimia y es muy sutil y a veces muy escondida. ¿Por qué? Porque son personas, claro, atractivas, alegres, entretenidas, creativas y que tienen sus episodios depresivos fuertes que de algún modo lo llevan, lo manejan y lo pueden superar. El problema es que se hace un poco más silencioso. O sea, hay personas que pueden tener trastornos ciclotímicos, como dice al principio, periodos prolongados de más de 2 años. Y la ciclotimia, que ya lo vamos a ver al final de la charla, es bueno diferenciarla del trastorno borderline, que lo vimos la semana pasada, que ya voy a un poco tratar de discriminar entre la bipolaridad y el trastorno borderline. Pero tiene rasgos, como le contaba dentro de la psiquiatría, lo difícil, rasgos similares, síntomas similares. También existe algo que patudamente lo quiero nombrar porque aún no se reconoce mucho, todavía no se incluye fuertemente en los manuales de psiquiatría quizás, porque digo patudamente, porque a lo mejor debería quizás no nombrarlo, que se habla a veces de bipolaridad tipo 3, que tiene que ver con sintomatología, sobre todo en cuadros más hipomaníacos, que se asocian al consumo de medicación, medicaciones psiquiátricas, otro tipo, que generan una activación o un cuadro más maníaco, o sea, la persona se acelera, que hace un efecto contrario, en vez de estabilizar, desestabiliza y que se puede asociar al consumo de la medicación. Por lo tanto, los doctores sacan la medicación y la persona vuelve a un estado más estable. No reconoció todavía, pero aparece a veces la jerga de los psiquiatras. Ahora, la bipolaridad, nos centremos mucho y tenemos que centrarnos mucho en la etapa maníaca, porque las depresiones, ya hablamos de la depresión hace 2 meses atrás. Las depresiones tienen síntomas, tienen descripciones, pero ahora centrémonos un poco en la etapa maníaca, que es lo que define estos cuadros bipolares. La etapa maníaca, propiamente tal, es tremendamente compleja, porque es un estado de ánimo persistente, elevado, expansivo, irritable, como dice, por más de una semana, o sea, constante, parejito, donde la persona evidentemente aumenta su energía, evidentemente se exacerba, se eleva, se siente el rey del mundo y empieza a perder el juicio de realidad. Y aparecen estos síntomas. Una autoestima inflada, megalomaníaca. O sea, yo soy el rey del mundo. Me siento el rey del mundo y por lo tanto tomo decisiones como rey del mundo. Imagínense, tomar decisiones como rey del mundo pueden llegar a niveles insospechados, con lo peligroso que implica, imagínense. Aparece una disminución notoria de la necesidad del sueño. O sea, son personas que de la nada empiezan a dormir 1 hora, 2 horas, o a veces no duermen durante varios días o semanas, y no están cansados. No, no se desgastan, están siempre activos, con una cantidad de energía impresionante que nadie puede seguirles el ritmo. Aparece una mayor locuacidad, o sea, empiezan a hablar aceleradamente y a hablar constantemente sin parar. Y se nota mucho en personas que a lo mejor son más tímidas, más reservadas, ese cambio de locuacidad muy fuerte. Aparece también fuga de ideas, pensamiento acelerado. La persona siente que le vienen 1000 ideas en la cabeza y como que no alcanza a retener. Viene una idea, viene otra. Y por eso son personas que inventan, crean y se hacen también, a ojo de los demás, muy atractivas porque vienen con 1000 ideas, 1000 propuestas, 1000 cosas entretenidas y una tras otra sin parar. Pero se le llama fuga de ideas porque la idea, así como llega, se van, no se alcanzan a agarrar propiamente tal. Una fuerte distractibilidad, o sea, la persona empieza a perder el foco o atención en todo lo que hace y literalmente saltan y picotean en todas partes. Como ven, un síntoma bastante común en otros cuadros. Lo que pasa es que aquí esta distractibilidad comenzó en la etapa maníaca, antes no estaba. Aumento de una actividad dirigida por objetivo, o sea, se les mete algo en la cabeza y no lo saca nadie de ahí.
Y le dan, y a veces en su impulsividad, en su no tener control, en su exacerbación, en su perder los límites sociales, logran grandes metas, porque son capaces de vender la luna, literalmente. Excesiva participación en actividades de alto riesgo. Y ahí, aquí empieza lo complicado. O sea, son personas que pueden gastarse lo que no tienen. Pueden comprar o hacer inversiones insensatas. O sea, se pidieron un crédito y se compraron una casa con dinero que no tenían. Y firmaron por un negocio o por una situación que no tenía ningún respaldo, y ahí firmaron. Imagínense lo que implica llegar y firmar y meterse en un negocio sin tener respaldo. Una vez que bajan de la etapa, tiene ese sufrimiento de darse cuenta de lo que han hecho. Participan de forma inagotable, no se cansan. Hay un exceso de energía, excesiva impulsiva, en actividades placenteras de todo tipo. O sea, se meten en cuánto juego hay, se meten en cuánto deporte, o sea, si hay que tirarse por el cerro, nos tiramos nomás, no me va a pasar nada. Se meten en actividades sexuales promiscuas, o sea, que empiezan a caer en una hipersexualización cuando no eran así. Y no tienen conciencia del daño, ni en ellos mismos, ni en los demás. Por eso es una etapa peligrosa. Estos síntomas en la etapa maníaca son tan graves que la persona deja de desempeñar sus roles primarios. O sea, ya no van al trabajo, no pueden focalizarse, abandonan el trabajo, no pueden cuidar a su familia, a sus hijos, o sea, pierden el juicio de realidad. Se van, se toman un avión a Brasil, se gastan lo que no tienen, se meten con cuánta persona hay y se alejan de su vida real. Caen, como le decía, en inversiones imprudentes, en compras compulsivas, endeudarse a veces estratosféricamente, y otras cosas que lamentablemente a veces tienen consecuencias irreparables. Como ven, es una etapa muy compleja, la etapa maníaca. Ahora, otros síntomas que se ven en la manía: las personas empiezan a cambiar, o sea, pues se pueden poner exuberantes, visten de manera extravagante, colorida, y con una verborrea imparable, no paran, no logran generar empatía ni vínculo, porque están centrados unilateralmente en ellos, porque perdieron el juicio de realidad, acuérdense. Este aumento de actividad también provoca conductas impertinentes, o sea, que puede ser una combinación peligrosa, porque arrasan, porque entran, invaden el metro cuadrado de cualquiera, se meten en cosas que no tienen el control. Y además se sienten a veces maltratados, perseguidos, por lo tanto también se irritan y entran a veces en peleas, en discusiones peligrosas, porque no saben dónde se están metiendo, no tienen conciencia. Y se pueden volver peligrosos para ellos mismos y para los demás. En caso extremo, incluso, se ha visto que pueden haber rasgos o pensamientos psicóticos, o sea, ideas, fuga de ideas, alucinaciones, ideas delirantes, megalomaníacas, persecutorias, que se puede confundir con un cuadro esquizofrénico. Por eso es tan importante la anamnesis, el diagnóstico, las entrevistas para saber si va por un quiebre mental, psicótico, o va por un trastorno afectivo bipolar. Ahora, la hipomanía. Como ven, la manía es un caso extremo, pero está la hipomanía, de la bipolaridad tipo 2, donde el estado de ánimo no es tan extremo, no hay tanta pérdida de juicio de realidad como se ve en la manía, pero también se mantiene este cuadro como por varias semanas, con síntomas atenuados. O sea, la persona de algún modo no pierde tanto el control. Ahora, ¿cuál es lo difícil de la hipomanía? Que muchas veces la persona empieza a dormir menos, empieza a tener más energía, por lo tanto, se producen conductas adaptativas, o sea, la persona empieza a funcionar mejor, tiene más energía, por lo tanto, más creatividad, por lo tanto, se siente con más confianza y empieza a trabajar mejor, empieza a crear más cosas, empieza a resolver problemas, empieza a enfrentar cosas o situaciones que antes le causaban ansiedad, tensión, ahora no, vamos, yo lo puedo hacer. Hay un aceleramiento que tiene esa consecuencia, esa ganancia secundaria, que es muy compleja, porque a veces a nivel familiar, oye, qué rico que esta persona por fin está haciendo lo que tiene que hacer. Y por otro lado, la persona que está sufriendo esto dice, qué rico, por fin estoy resolviendo mi situación. Entonces, esa ganancia secundaria hace muy complejo el tratamiento. ¿Por qué? Porque la persona no quiere tratarse. O la familia dice, pero ¿por qué lo vamos a tratar si está re bien?
Mire cómo ha mejorado. Entonces, es compleja la hipomanía. Ahora, ¿por qué me centro en los síntomas maníacos? Porque si bien se da menos, generalmente se da más la depresión que la manía, es el cuadro donde, en la manía donde más daño se provoca. Los síntomas depresivos ya los vimos, y yo los invito a que vayan a ver la charla, El flagelo de las depresiones, que está en mi página psicólogoencasa.com, y que lo vimos hace como 2 meses atrás. ¿Por qué? Porque ahí describo los síntomas, describo las consecuencias, en el otro lado de la vereda, en la parte depresiva. Y generalmente la bipolaridad, las depresiones también tienen altos, elementos ansiosos, o sea, la persona siente angustia, siente tensión, que también le agrega esa irritabilidad, esa cosa tan desagradable. Las depresiones son tremendas, lo sabemos. La depresión es difícil. Entonces imagínense qué complejo la bipolaridad, pasar de episodios depresivos a episodios de aceleramiento. Qué complejo, cómo daña la vida cotidiana y cómo daña el entorno. La relación psiquiatra-psicólogo, la he nombrado muchas veces y la vuelvo a nombrar, porque ellos son los traumatólogos, nosotros somos los kinesiólogos. El traumatólogo, el psiquiatra pone la botita de yeso, estabiliza, pone la anestesia, de algún modo regula este órgano, trata de que de algún modo se regule y funcione. Y nosotros hacemos la kine, ayudamos a que el paciente se mire, se reorganice, se reestructure. Ayudamos a que la persona empiece a encontrar patrones de conducta que le favorezca, que ubique malos hábitos, malas relaciones, malas estructuras para poder modificar y además también aprenda a reconocer cuando viene un episodio maníaco o un episodio depresivo. Y aprenda también a nivel familiar a reconocer eso para que estemos atentos. Y si la persona empieza a dispararse un brote maníaco o depresivo, en una bipolaridad, podamos buscar la ayuda a tiempo. Muy importante entonces la relación psiquiatra-psicólogo. Trabajamos a la par. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces? La gran pregunta. ¿Qué podemos hacer ante cuadros así? Primero, aprender a reconocer, aprender a identificar cuando aparece una etapa maníaca sobre todo, cuando la persona se empieza a acelerar, porque empieza poco a poco a cambiar. Y además es una etapa que cuando llega se mantiene, no dura una tarde o una mañana, empieza, como decía el diagnóstico al principio, como viene usted la lámina, por lo menos más de una semana, en este ánimo acelerado sostenido. Aprender a reconocer cuando viene un episodio maníaco o un episodio depresivo. Cuando hay depresiones, también aprender a buscar ayuda de forma oportuna para poder dar un buen diagnóstico, para descubrir si es un episodio depresivo o una depresión propiamente tal, o está asociado a una bipolaridad, porque el diagnóstico hace que varíe la medicación. Entender también que es un tratamiento, cuando hay diagnósticos bipolares, que implica también apoyos familiares. O sea, no solo se trata a la persona, también hay que incluir a la pareja o a los hijos en caso de, o las amistades o hermanos. ¿Por qué? Porque trae consecuencias familiares. Y eso implica, como dice ahí, lo que es la psicoeducación. O sea, transmitir a la persona, a la familia, los síntomas, las consecuencias, un poco lo que estamos viendo aquí. Esto es un buen ejercicio de psicoeducación. O sea, poder transmitirle a ustedes qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, en qué consiste, cómo apoyarlo, cómo verlo, entender un poco este trastorno, para así estar atentos, estar alertas de que cuando ocurra, busquemos la ayuda. De hecho, cuando aparece un cuadro maníaco clásico duro, hay que internar. En las depresiones se interna mucho, sobre todo para cuidar los episodios de suicidio. En las manías, también la persona aumenta exponencialmente las crisis de suicidio. Pero la manía también se cuida, se interna, para que, como les comentaba, la persona no pierda el control. No se gaste todo, no termine en Brasil metiéndose con todo el mundo, vendiendo la casa, o sea, realmente no pierda su vida. Entender
que los trastornos mentales, entender que las depresiones, las manías, las bipolaridades, la esquizofrenia, en todo tipo de dificultades mentales, entender que el amor y la voluntad no curan. ¿Y por qué entender? El amor ayuda, sostiene, apoya, nos queremos, te cuido, pero el amor no cura. Suena tremendo decirlo, pero yo hasta ahora no he visto que una persona por amor mejore una depresión. O, usamos más concreto, no he visto que amando a alguien curamos un hueso roto. No, tenemos que poner el yeso. Tampoco he visto que amando, queriendo a alguien, mejoremos a lo mejor un cálculo. No, hay que ir al tratamiento propiamente tal. Y lo otro es que la voluntad tampoco cura. A veces caemos en el juego de, ¿cómo no vaya a poder? Ya, pues dale, sale. Tú tienes que poder mejorarte o tienes que poder solucionar o salir de esta parte depresiva o tienes que controlarte, que estás en una etapa acelerada, maníaca. Tú tienes que poder tener juicio de realidad. Es un trastorno, es una enfermedad. La persona no tiene control. Entonces, entender que el amor y la voluntad no curan. Ayudan, pero no curan. ¿Qué más podemos hacer? Naturalmente, si se diagnostica, tenemos que empezar un trastorno, perdón, un tratamiento psiquiátrico. Estabilizar el ánimo. Medicaciones, como dice ahí, el valproato, la carbamazepina, la motrigina, el litio, son medicaciones que los psiquiatras utilizan para estabilizar, para que de algún modo los límites, la parte depresiva, la parte maníaca, la persona vuelva a recuperar su juicio de realidad, su centro. Se trabaja con también antipsicóticos de segunda generación, o sea, que la persona mentalmente en su aceleramiento no pierda el control. Existe la terapia electroconvulsiva, que lo nombramos en los episodios depresivos fuertes, episodios depresivos mayores, donde la medicación o la terapia incluso no han logrado sacar sobre todo las ideaciones suicidas. En esos casos, esa terapia, que es impactante por el nombre, lo que implica, logra a la persona sacar de ese cuadro de riesgo. La fototerapia en algunos casos, la estimulación magnética transcranial, que es otro tipo de tratamiento, que en el fondo es estimular a un sistema nervioso para que se pueda regular. Eso hace el psiquiatra y es fundamental. Eso hace el traumatólogo, pone la botita de yeso para estabilizar al paciente. ¿Y después qué viene? Bueno, la psicoterapia. Viene el tratamiento terapéutico, viene el psicólogo, viene el kinesiólogo, como les decía. Y tiene que haber un tratamiento psicológico a veces continuo. Se va y se viene, pero de algún modo para ir dando psicoeducación. O sea, ir orientando a la persona que no pierda el juicio de realidad, se vaya reconociendo sus síntomas. Y también psicoterapia centrada en la familia. O sea, no solo en el bipolar, sino también en las personas que conviven con el bipolar para ir reconociendo e ir tratando esta tan difícil enfermedad. Bueno, ¿y cómo es convivir entonces con un bipolar? Como ustedes ven, hay tratamiento, hay síntomas, hay consecuencias, pero ¿cómo es convivir? Para ellos es difícil, porque ellos de algún modo pierden el juicio de realidad, se dan cuenta en cierta medida, pero también es difícil para la familia que convive con alguien así, porque es un descontrol que no nace de un estímulo específico, que ya vamos a ir para allá, que diferencia un poco el, el trastorno de personalidad borderline. Eh, entonces, la familia de algún modo queda ahí y no siempre logra entender, no siempre logra ver o comprender. El, ¿Cómo es convivir con un bipolar? De algún modo parecido a ciertas enfermedades y ciertos trastornos. Literalmente es pisar huevos. O sea, es vivir en estado de alerta. Vivir con un cierto dejo de tensión. Vivir con la guata apretada. Vivir no pudiendo predecir mucho. En la medida que el bipolar se trata, tiene tratamiento, medicación y tiene tratamiento terapéutico, puede funcionar muy bien y puede tener una buena vida con un buen tratamiento, pero requiere una continua, estar atento, una continua supervisión. Pero una persona bipolar que no se trata, tanto él como la familia vive pisando huevo, vive en estado de alerta, vive en tensión.
En nuestra página este tema ya lo hemos desarrollado. Los invito si quieren ir a verlo, el capítulo 83, en el área de salud mental. Mismo título, Conviviendo con un bipolar. Así que si quieren, son 2 videos donde obviamente expreso este tema de forma más amena, con más características, con más consejos y sugerencias, así que los invito si es que quieren ir a verlo también. Ahora, lo que dije al principio de la charla, ¿cuál es la diferencia entre un bipolar ahora y un trastorno límite de la personalidad, que fue la charla del mes pasado de este trastorno tan complejo? Creo que, como les comentaba, aquí hay ciertos puntos que se los voy a nombrar, pero como les comentaba, eh, la descripción, la anamnesis, las conductas, lo que observamos, lo que de algún modo va definiendo las diferencias y va pudiendo dando el diagnóstico, puede ir dando el diagnóstico. Primero, la diferencia, el origen. En la bipolaridad, en la etapa maníaco-depresiva, el origen no tiene un origen muy específico. La persona empieza a cambiar, empieza a acelerarse, empieza a tener el brote, como se llama, sin un origen, una razón necesariamente aparente. Y la persona empieza a cambiar y empieza a hacerse estable, este cambio maníaco-depresivo, sin una razón. En los trastornos límite de personalidad, las oscilaciones anímicas tienen muchas veces que ver con orígenes que puedo identificar. O sea, yo perdí el control y me enojé por una pelea con un amigo. O pasaste a ser mi mejor amigo, alguien que conocí hace 2 días atrás. O me deprimí, me bajoné fuertemente y renuncié al trabajo porque tuve un problema en la oficina. O sea, de algún modo hay un cierto origen que puedo identificar en este descontrol de las emociones que nos vamos hacia los polos de los trastornos de personalidad. Segundo, la duración de los periodos maníaco y depresivo en la bipolaridad tiene periodos más estables, como veíamos en el diagnóstico, hablamos de 1 o 2 semanas. O sea, 1 o 2 semanas acelerado, o deprimido. En los trastornos de personalidad, la etapa acelerada o la etapa más bajoneada pueden ser del momento, pueden ser de la tarde, puede ser del día, puede ser de una situación donde oscila fuertemente el ánimo. Aquí no, la bipolaridad son periodos más sostenidos, más estables, y como no tiene medio de origen, son temas más del trastorno propiamente tal. Y el primero, la bipolaridad, se define como una enfermedad. Y el segundo, trastorno límite de personalidad, como hablábamos el mes pasado, se define como una estructura, como un andamiaje de la personalidad, más que una enfermedad. Es una estructura que se va moviendo según los estímulos. Por lo tanto, a veces puede ser hasta más complejo, porque un bipolar bien tratado, con una buena medicación, puede funcionar muy bien. Un trastorno de personalidad limítrofe que tiene que ser tratado, a veces no se tratan y oscilan mucho, generando esa sensación de constante estado de alerta. Bueno, para terminar, es un tema que da para mucho, que es muy complejo desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, pero que algo súper obvio. Qué importante es cuidar nuestra salud mental. Qué importante es que pongamos ojo y atención a todas estas sensaciones y vivencias. Por algo muy simple, porque conlleva a una mejor calidad de vida. Así de simple, en todas nuestras áreas de convivencia. Porque estar deprimidos o estar acelerados nos afecta, y nos afecta en el trabajo, nos afecta en la casa, nos afecta con nuestros amigos, con la familia, nos afecta en todos los planos. Si yo me quebro una mano, a lo mejor me va a afectar que no pueda escribir, no pueda hacer ciertas actividades, pero otras actividades sí las podré hacer. Pero si tengo un aceleramiento mental, tengo una etapa hipomaníaca o tengo un episodio depresivo, me va a afectar en todos mis planos. Así que la salud mental hay que cuidarla, hay que observarla, hay que estar atento y hay que buscar la ayuda. No jueguen a autodiagnosticarse o automedicamentarse o autotratarse. No, acuérdense, el amor, la voluntad no cura. Cuando estamos mal, cuando realmente sentimos que perdemos el control de nuestra vida, cuando las emociones no superan, cuando las angustias superan, hay que buscar ayuda, así de simple. Bueno, esta fue la presentación.
Y como pongo en las fotos, busquen ayuda en ustedes mismos. Cuídense. Cada persona tiene que aprender a cuidarse. Si yo no me cuido, qué difícil cuidar a otro. Y eso no es un acto de egoísmo, es un acto de centrarse en nosotros, de entender que mi cuerpo, mi ánimo, mi espíritu tiene que durar 90 años, no 35 ni 40 y de ahí para adelante estar fundido. No, tenemos que nosotros cuidarnos primero y después cuidar nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros afectos, qué es lo que define al ser humano, qué es lo que alegra al ser humano o es lo que hace sufrir al ser humano. Bueno, encantados, que estén todos muy bien. eh, y nos veremos en psicólogosencasa.com en una próxima charla. Te avisaremos como siempre contigo. ¿Ya?